acompaña Claudio Greguar. Él es psicólogo, autor de los libros Puede ser un buen día, Una visión emprendedora para la vida y Mundo Iglú, la aventura recién comienza. Además, él es creador del portal de empleo para personas en situación de discapacidad Mundo Iglú y psicólogo del programa San Felipe Inclusivo de la Municipalidad de San Felipe. El tema de hoy, como ya les adelantamos por nuestras redes sociales, es participación e inclusión, desafío del proceso constituyente para las personas en situación de discapacidad. Así que te damos la bienvenida, Claudio, y te agradecemos mucho por estar en esta instancia con nosotros. Gracias. Así que para comenzar, quisiera que nos aproximemos un poco como al tema general, dar una perspectiva, y quisiera saber, desde tu opinión, ¿cómo evaluarías el proceso actual de inclusión de las personas en situación de discapacidad en nuestro país? A ver, el proceso de inclusión tiene altos y bajos. Hay leyes de inclusión, existen actividades que están en pro de inclusión en distintos sectores. Por ejemplo, en el ámbito público, la inclusión que existe en el sistema público de educación es muy buena, no así la inclusión que se da en el sistema privado de educación. En el trabajo pasa lo contrario. En el trabajo hay mucho más inclusión en las empresas privadas que en las empresas públicas. Y así en temas de entretención estamos al debe en tanto en lo público como en lo privado. Lo que quiero recalcar es que todos los procesos de inclusión no obedecen a una planificación, a un proyecto Estado. Los procesos de inclusión que se están dando en Chile en, en un gran porcentaje obedecen a esfuerzos privados, donde personas en situación de discapacidad o familiares de personas en situación de discapacidad empiezan a hacer sus fundaciones o ciertas municipalidades o ciertas empresas, por distintas razones, comienzan a abordar el tema de inclusión, pero no existe un proyecto Estado. Como una metáfora, si nosotros fuéramos una guagua, un bebé, nosotros estaríamos gateando para el lado correcto. Pero hay países como Estados Unidos o como Europa que ya van caminando, ya son países más adolescentes en temas de inclusión. No hay ninguno a nivel mundial que sea una persona adulta a nivel de inclusión, que tenga todo reparado. Pero sí, por lo menos nosotros vamos gateando, pero en el sentido correcto. ¿Y por qué crees que no se ha avanzado más hacia un estado más alentador de inclusión? ¿O cómo se puede avanzar en estos temas críticos pendientes? Por lo mismo, porque no existió un consenso, y aquí lo empezamos a unir con el tema de la Constitución, no existió un consenso del Estado en temas de cómo enfrentar el desafío de las personas en situación de discapacidad. Esa conversación no se ha dado nunca, o por lo menos Ya. no se ha dado a nivel global. A lo mejor ciertas élites lo han conversado y han tomado ciertas decisiones, pero a nivel global, a nivel de que toda la población diga, mira, acá tenemos un desafío, que son las personas en situación de discapacidad, como desafíos son los niños del Sename, como desafío la educación o la salud o todos los temas, pero en este tema hay un desafío que tenemos como sociedad que no lo hemos enfrentado de una manera más organizada. Entonces, todo lo que se da es de manera inorgánica. Entonces, hay brotes de cosas, pero son brotes esporádicos y no están unidos. Claro, no está regulado tampoco por el Estado. O Y sea, ahora ya hay regulaciones, hay leyes, pero no basta todavía. todavía queda mucho por avanzar en eso, claramente. Ujú. Y ahora sí, nos adentramos un poco más a este ambiente que se viene del plebiscito del 25. Yo te quiero preguntar a ti si es que crees que ha estado presente o ausente la temática de la inclusión de las personas en situación de discapacidad en temas como, por ejemplo, el acceso a la información electoral. No, a ver, el acceso a la información en todos los plebiscitos, elecciones, lo que sea, es muy limitado. Cada día hay más, cada día ustedes pueden ver lengua de señas a lo mejor, pero es muy limitado. También el estilo de hacer política, de hacer propaganda política, es bien antiguo, digamos, bien como de los 80. Entonces tampoco se ocupan las redes sociales que tienen más posibilidades de accesibilidad y de diseño universal.
Pero no existe esa, ni en forma ni en fondo. Yo, por ejemplo, es primera vez que voy a votar ahora para este plebiscito. Nunca había votado antes porque ni un candidato, ni en la comuna que yo vivo, que es Viña del Mar, ni en la región que yo vivo, que es la quinta región, ni en el país que yo vivo, que es Chile, ha enfrentado de manera seria el tema de la discapacidad, que es un tema de nicho, a lo mejor me interesa a mí y a las personas con discapacidad, pero como nadie lo ha enfrentado de manera seria, no he querido ir a dar mi voto para avalar un sistema que a mí no me representa, digamos. Ahora, para este plebiscito, sí, para este plebiscito creo que es una gran oportunidad donde yo tengo que manifestarme si quiero cambiar el mundo donde vivo. Mm. Me dice algo súper importante que tiene que ver como con las cosas que presentan, no te sientes representado a través de esto. O Y sea, ahora que estamos sí, no me siento representado, como te digo, ni en forma ni en fondo. O sea, si yo claro. tengo poco acceso, o sea, si Mm, me guiara solamente por la franja televisiva, yo no entiendo lo que, no claro. entendería ni siquiera de un lado o del otro qué se está mostrando, no es accesible. Claro, y ahora que estamos frente a toda una serie de procesos eleccionarios, no solamente el plebiscito, sino que el próximo año se nos vienen muchos procesos de elección, ¿cómo crees que se podría garantizar una mayor participación e inclusión de las personas en situación de discapacidad? A ver, lo que pasa, y acá lo uno con las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Aquí lo que se hace en Chile es, se abren colegios o liceos o establecimientos donde se va a votar. Entonces lo que se dice es, venga acá y vote. Y hay voto asistido y hay un montón de cosas. Pero venga acá y vote. Eso es muy discriminatorio porque hay gente que no puede ir. O sea, no solamente personas con discapacidad, hay personas de la tercera edad que no pueden ir y ni siquiera porque no quieran. Por ejemplo, cuando se licitan los buses por lo menos en la región donde vivo yo, que es Viña del Mar, no así en Santiago cuando entra en Santiago, pero aquí los buses para subir son 3 escalones, ¿cierto? Mm, ¿Qué pasa con esos 3 escalones con una persona en silla de ruedas? Es imposible. O un sí. adulto mayor, es imposible. Entonces, cuando el Estado te dice, tú tienes que arreglártelas como puedas para venir a votar acá, y una vez acá, nosotros vamos a tratar de arreglar lo más posible tu situación, es discriminatorio. Se podrían hacer un montón de otras alternativas para asegurar que la gente votara, si es que a mí me interesa como Estado que la gente con discapacidad vote, que eso yo lo tengo totalmente entre comillas. No, yo no sé si al Estado de Chile le interesa que las personas con discapacidad voten. ¿Por qué? Porque si no pondrían, por ejemplo, el voto por correo o el voto por una aplicación electrónica o que personas vayan a la casa de las personas en situación de discapacidad y los puedan hacer votar. O sea, hay muchas alternativas que se pueden dar si de verdad quisiera el Estado de Chile, no estoy diciendo el gobierno, el Estado de Chile querer que las personas en situación de discapacidad voten. Y eso se da, por ejemplo, para el plebiscito. En el plebiscito se hizo esto de la ley de paridad. Yo solamente voy a constatar un hecho, no estoy diciendo que esté a favor ni en contra, pero la ley de paridad dice que van a 50% mujeres, 50% hombres. Y pueblos originarios. Bueno, también existen, que son más que los pueblos originarios, no estoy yendo en contra de los pueblos originarios, sino además, más del 12% de la población en Chile sufre alguna discapacidad, tiene alguna discapacidad. Entonces, nosotros no estamos dentro de esa ley de cuota. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente dice que las personas en situación de discapacidad no sabemos o no sabríamos hacer potencialmente una constitución. Y eso Sí. es que nos convierte a nosotros, en vez de sujetos de derecho, en sujetos de protección. Y eso es lo que históricamente ha sido las personas en situación de discapacidad en Chile. Es decir, que otras personas piensan por nosotros, otras personas creen que lo que nosotros nos hace bien o lo que nos hace mal, la otra gente dice qué debemos estudiar o con qué debemos trabajar, entonces nosotros somos sujetos de protección. Cuando nosotros deberíamos ser sujetos de derecho, es decir, nosotros Mm, sabemos qué queremos, sabemos cómo lo queremos, sabemos cuándo lo queremos y sabemos dónde lo queremos. Un ejemplo, el Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, antes era FONADIS, pero en su vida solamente ha tenido un director nacional que tiene alguna discapacidad, una vez, y tiene 30 años.
Entonces, yo no sé si la gente cree que las personas en situación de discapacidad no podemos dirigir el mismo servicio que nos ampara, digamos. Es como que nosotros hiciéramos un ministerio de la mujer y el ministro sea un hombre. El hombre puede saber mucho de la mujer, puede tener un doctorado en, no sé, en género, lo que sea, pero es un hombre. Entonces, en ese sentido, y no estoy diciendo que el Servicio Nacional de la Discapacidad debería tener una persona en situación de discapacidad solamente porque ese sea su mérito, sino que yo conozco a muchas personas con discapacidad que tienen méritos suficientes en Claro. términos profesionales para ocupar ese puesto. Pero Ujú. simbólicamente no se ocupa y eso quiere decir que somos aún sujetos de protección. Mm. Sí, pareciera que muchas veces se intenta cumplir solamente, pero no se indaga mucho más allá de qué es realmente lo que se necesita. Uh Dentro -huh. aquí de los comentarios, María Paz nos dice que por lo que cuentas pareciera que no interesa pensar en esas formas, lamentablemente. Mm. Sí, po. O sea, formas alternativas existe, la tecnología hoy día existe. La, pero mira, yo te voy a decir un ejemplo. El último censo que se hizo serio con respecto a la discapacidad fue el 2004. En todos los Mm. censos siguientes, y si tú te acuerdas del último censo que fue hace 2, 3 o 4 años atrás, ni siquiera me acuerdo, no tenía ninguna pregunta de cuántas personas con discapacidad vivían en esa casa. Mm. Entonces, si tú partes de una política pública, que el censo sirve para hacer políticas públicas, y tú no sabes cuánta gente tiene discapacidad en tu país, cómo se reparte esa gente, cuántos años tiene esa gente, qué hace esa gente, difícil que pueda ser una política pública efectiva, digamos. Claro. Pareciera que al final terminan quedando como relegados, incluso invisibilizados en la gestión actual Somos de- los aislados de los aislados. Eso somos las Mm. personas en situación de discapacidad en Chile. De los aislados, de los vulnerables, el segmento en que yo estoy, no yo en particular, pero el segmento en que yo estoy, somos los vulnerados de los vulnerados. Y bajo esta misma línea, ¿cómo pudiésemos establecer hoy la relación entre la constitución actual y la situación de inclusión o exclusión de las personas en situación de discapacidad? Lo que pasa es que no es como que yo vaya contra la constitución actual, pero es lo que yo decía. Mm. Nunca nadie hizo una reunión donde la sociedad chilena dijera o dijese qué vamos a hacer con el desafío de la discapacidad. Eso no se estableció. Y la constitución sirve justamente para eso, para decir cómo va a quedar ese grupo de la población en la constitución, cómo se van a proteger sus derechos y deberes, porque la constitución es eso, o sea, cómo van a ser sus derechos y deberes con respecto a ese segmento de la población y cómo se pretende, si es que se quiere, ojo, que ese segmento se desarrolle en el tiempo. Mm. Aquí Tania nos pregunta, bueno, te hace una pregunta a ti, dice, ¿no has pensado en presentarte para la convención constituyente? Se necesita tu voz en la nueva Carta Fundamental. No, o sea, lo pensé alguna vez, pero lo que pasa es que esa asamblea constituyente va a ser tan despiadada, Mm. porque no va a ser no va a ser un cónclave va a ser el curso y lo que digo, no va a ser un cónclave de amor la constitución, la convención. Va a ser un cónclave de puñalazo, y yo no estoy por eso. Mm. ¿Y de qué forma una eventual nueva constitución debe integrar a las personas en situación de discapacidad? Bueno, acá me quiero explayar un poco porque, Ujú. a ver, entendamos qué es la Constitución primero. La Constitución es un escrito que define a un Estado, ¿cierto? Y lo define en muchas formas. Define, por ejemplo, si quieres ser una monarquía, si quieres ser una república, si quieres ser un solidario o subsidiario, o si quieres ser un confederado. Bueno, se define. Pero de ahí hay dos áreas donde se divide la constitución. Uno, que es el área de cómo se genera el poder y cómo se reparte el poder, y el otro que son los derechos y deberes de las personas individuales. En cómo se reparte el poder está, por ejemplo, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y pueden agregarse otros más. Por ejemplo, yo soy pro que también hay un cuarto poder que es, llamémoslo entre comillas, financiero, donde esté el Banco Central e impuestos internos, que quería ser un poder aparte,
con carrera aparte. Y después, bueno, todo eso si somos un país presidencialista, bueno, toda esa chaya que es la Constitución, y después los derechos y los deberes. Ahora, ¿qué pasa con eso? En la nueva Constitución, la gran forma de hacer las cosas debe ser qué hacemos con el desafío de las personas en situación de discapacidad. Y ahí tenemos múltiples alternativas también. O sea, porque el Estado puede decir, me interesa que se desarrolle, que es mi postura, o puede decir, no, aquí vamos a hacer un Estado, por ejemplo, individualista, donde cada uno se salve solo, se promueva el mérito y el resto que se pudra. Te digo, como lo bipolar que se puede hacer. Ahora, en el caso de que nosotros decidamos, ojo, desarrollar este segmento de la población, nosotros tenemos tres opciones a mi gusto. Uno, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién se hace cargo de la ejecución, que es la prevención, rehabilitación y inserción de las personas en situación de discapacidad? ¿Quién se hace cargo? Se va a hacer, pero esto lo estoy diciendo como a nivel lo que se debería establecer en esa mesa. ¿Quién se hace cargo? ¿Se hace cargo el Estado? ¿Se hace cargo los privados? ¿O es algo mixto? Y, por ejemplo, el Estado se va a hacer cargo en todo lo que es prevención, rehabilitación e inserción, que el Estado hoy en Chile no se hace cargo, o realmente se hace cargo de muy poco. Ejemplo, la Teletón son privados, con platas privadas, ¿cierto? Y el Estado, ¿qué es lo que hace? Dar un poco de financiamiento a ciertas fundaciones, pequeñita y toda la cosa. Después, o hacen los privados. ¿Quién lo hace? ¿Los privados? Ya, que lo hagan los privados. A lo mejor el Estado financia o no financia, porque el caso de la Teletón, por ejemplo, el Estado no financia. Entonces, ya, lo hacen los privados, ya, lo hacen los privados, ¿por qué? Porque tienen mejor gestión, vale, ya. Que lo hagan los privados, las fundaciones. Que existan varias fundaciones, Teletón para la movilidad reducida, a lo mejor otra que se llame para los ciegos, ¿no? Que lo hagan. Pero ¿cómo lo hacen? Porque el problema que hay hoy en día es que ese modelo, que es el que tenemos hoy, que la mayoría lo hacen los privados, se hizo inorgánicamente. Entonces tú no puedes, el Estado no se hace cargo, porque imagínate que un año la Teletón no llega a la meta. Si la Teletón no llega a la meta, no hay rehabilitación. Y eso, a mi punto de vista, tiene que ser un derecho constitucional. Entonces, el Estado debería asegurar los recursos para que las personas que ellos decidan, sean públicos o privados, ejecuten la misión de la prevención, la rehabilitación y la inserción de las personas en situación de discapacidad al mundo. Eso es la Constitución. Y eso es lo que se tiene que hacer en todo. Esa misma pregunta que yo te dije con los discapacitados, se debería hacer en la educación, se debería hacer en la salud, en todo. Y cuando se haga eso, se hacen las leyes para cubrir eso. Porque la Constitución al final es el rayado de cancha que nosotros tenemos. Pero las leyes son los que nos regulan. Y se ve si esto se puede o no se puede, la gente está cumpliendo o no cumpliendo con eso. Pero un poco lo que no, el desafío que es esta Constitución no es que se sienten 155 pericos, en el mejor de los casos, hablar como a escribir algo, sino eso tiene que ser un espacio de reflexión, un espacio donde la gente, y por eso es tan importante que no exista o el 1% de las personas con discapacidad en esa mesa. Porque en esa mesa deberían haber discapacitados, deberían haber minorías sexuales, deberían estar en los pueblos originales, mujeres, hombres, religiones incluso, también. Todo el mundo debería dar su opinión acerca de algo y todo el mundo debería establecer acuerdos en ese algo. Esa es la idea, y que todo el mundo opine. O sea, yo no me sentiría representado si alguien, porque es obvio así como, hagamos una constitución, ya, que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan. Pero eso lo escribiría cualquiera, pero la reflexión que hay detrás de eso es lo interesante de esa asamblea constituyente en el caso que gane el plebiscito. Sí, esa es la idea en realidad, que exista representatividad en este espacio, por eso es la importancia de que exista.
Pero eso en todo, ¿ah? Porque imagínate, en una empresa, en una universidad, en un colegio, en lo que sea, en un cine, en una película, en la televisión, en lo que sea, mientras más diversidad exista, más amplio es la visión que se tiene acerca de un fenómeno y por ende es más rico. Cuando se tiene muchas visiones acerca de algo, el resultado siempre va a ser más rico. El mismo ejemplo que te puse con los buses. Si hubiese existido en la legislación, se adquieren los buses en las municipalidades o en el gobierno, lo que sea, una persona con movilidad reducida, no existiría ese problema ni para las personas con movilidad reducida, ni para las personas de la tercera edad. Porque esos buses, que te estoy dando solamente un ejemplo, ¿qué es lo que te dice como país? A mí no me interesa que tú salgas, tú quédate en tu casa, porque tú no eres un aporte. En cambio, si yo creyera que las personas en situación de discapacidad y las personas de la tercera edad son un aporte, yo haría todo el mecanismo de transporte apto para ellos, porque me interesa que ellos salgan, me interesa que ellos paseen por las plazas, cuiden a los nietos, que las personas salgan, disfruten, pero como a mí no me interesa, o dentro de la toma de decisiones no hubo nadie que me dijera eso, porque yo no creo que exista mala fe en esto, pero sí creo que existe poca visión acerca de los fenómenos, se dan casos como los que te estoy diciendo. Mm. Por eso es importante que quienes realmente se enfrentan a estas situaciones diariamente puedan tener su voz en ese lugar, Uh -huh. claramente. Mm. Y hemos llegado al final de las preguntas. Les invito a quienes están escuchándonos que si pueden hacer llegar preguntas, nosotros felices de contestarlas. Y te agradecemos a ti por participar de este espacio, por disponer del tiempo. Y bueno, el próximo martes nos vamos a volver a encontrar a las 8 en el mismo lugar, misma hora. Así que están todos muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos segundos si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando esta instancia. Yo, esperando que la gente pregunte, si es que quieren preguntar, es lo que profundizar acerca de justamente este tema que la Constitución es muy importante, que la gente participe y sobre todo, mira, lo que te digo yo, que nunca he votado, pero yo ahora voy a votar porque justamente creo que este es un momento donde puede cambiar la historia. ¿Y por qué puede cambiar la historia? Porque todos deberíamos tener nuestras ideas en esa Constitución. Y no solamente nuestras ideas, sino también el consenso de esas ideas, porque a lo mejor yo estoy equivocado en lo que digo, y hay otra persona con discapacidad que tiene mejores ideas que yo, y a lo mejor deberíamos estar los dos, o tres, o cuatro, y con las otras 150 personas llegar a consenso, porque aquí es el espíritu el que se tiene que reflejar. Pero eso no quita que la Constitución vaya a arreglar el problema de la discapacidad. Porque también, por ejemplo, nosotros podemos poner como un derecho en la Constitución chilena, por ejemplo, que las personas con discapacidad puedan estudiar, por ejemplo. Yo cuando quedé ciego hace 30 años, fui a las dos universidades tradicionales de la zona y no me dejaron estudiar por ser ciego. Bueno, eso hoy día sería impensado. Pero ¿qué Claro. pasa? A lo mejor, pues, si en la Constitución dice que yo tengo derecho a estudiar, ¿cierto? Yo podría ir a estudiar, no sé, para cirujano plástico. Entonces, y la Constitución me avala. Claro. O sea, es algo, la Constitución es un espíritu que nos acoge y las leyes nos regulan, pero también hay mucho de cultura acerca de esto, de la cultura de las personas, de la sociedad, de cómo recibe a la persona en situación de discapacidad, pero también de los discapacitados, de cómo nos insertamos nosotros mismos en un ambiente, en una sociedad que se llama Chile, digamos. Y parte de esa inserción es saber nosotros lo que podemos hacer bien y lo que no podemos hacer bien. O sea, sería ilógico que una persona ciega fuera cirujano plástico, por más que me dejen estudiar, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la Constitución
nunca va a solucionar todos nuestros problemas. Claro. Porque los problemas los van a solucionar las personas que escriben esa constitución y las personas que vivimos en Chile. No le pidamos a la constitución, porque yo puedo poner en la constitución, Chile va a ser un país no discriminatorio, pero no porque la constitución diga eso, las personas de este país van a dejar de ser discriminatorias. Claro, depende mucho también de nosotros y nosotras. Aquí nos Es un llegaron trabajo personal, sí. sí, nos llegaron un par de comentarios que nos dice María Paz, hace un rato hablaste sobre el aspecto recreación, que está muy poco abordado. ¿Podrías referirte a eso, por favor, en términos de oportunidades de recreación y discapacidad? A ver, la recreación, primero para salir a una plaza, uno tiene que tomar un bus, por ejemplo, el acepto de los buses. Bueno, las plazas, bueno, así, los juegos para los niños no son todas las plazas con juegos para los niños con discapacidad. No, Mm, la recreación hay un concepto que se llama el concepto de diseño universal. Es decir, que si yo hago una plaza, esa plaza puede ser ejecutada, o sea, puede ser disfrutada por todas las personas independientemente de su condición, ¿cierto? Bueno, eso en todo. Por ejemplo, si yo voy al cine, yo como persona ciega, ¿qué hago? O, o, claro. o, o, pero, por ejemplo, Netflix, que es una empresa gringa, o Ujú, Amazon, tienen algo que se llama, en todas sus películas, o la mayoría de sus películas, que se llama audiodescripción, sí. que ellos te van contando la película en un audio aparte. Entonces, ¿qué pasa? El Estado de Chile tiene que Mm, ponerse las pilas, independientemente que te digo yo, que la gestión sea de privados o público o mixto, tiene que ponerse las pilas en eso, hacer una constitución con criterios de diseño universal. Y así todas las personas que tenemos alguna discapacidad, por ejemplo, no sé, aspectos recreacionales, una persona en silla de ruedas va a ir a un restaurante, no sé, donde existe un segundo piso y pura escalera, no puede. Y ni siquiera claro. eso, las personas con movilidad reducida eh, o personas madres y padres con guagua, hay un montón de factores que te impiden o que la brecha que hacen para el disfrute de algo sea muy grande. Y en términos de la entretención es un montón. ¿Para qué Claro. hablar el tema de los sitios web, por ejemplo? Que es otra cosa. Que hoy existen las tecnologías, existen como los recursos para poder abordar todas estas problemáticas, pero Claro, no se pero toman, cuando, no se pero toman cuando en yo, cuenta. cuando yo diseño un edificio, tengo que Claro. diseñarlo. Y ahí, donde viene una de las probables génesis del problema, en que ninguna universidad, transversalmente, en todas las carreras, yo como psicólogo nunca tuve, los arquitectos a lo mejor nunca tuvieron, los constructores, los médicos, nunca tuvieron un ramo de accesibilidad o diseño Mm, universal o de discapacidad o de inclusión para su carrera. Entonces salen profesores que no tienen idea de inclusión, salen arquitectos que no tienen idea de inclusión, salen constructores, salen psicólogos, salen médicos que no tienen idea de inclusión porque en las universidades no les enseñaron eso. Y por qué yo defiendo tanto y por qué me gusta tanto la educación pública. Que en la educación pública, o sea, me gusta para trabajar ahí, pero como contradicción tengo a mi hijo en la privada. ¿Pero por qué? mm, Porque una de las cosas buenas de la pública es que tienen los programas de integración escolar, los PIE, que fomentan la inclusión. Entonces, ¿qué pasa si mi hijo en el colegio donde está tiene un alumno con discapacidad? Él va a entender, bueno, él tiene a su padre, pero él va a entender que la discapacidad es una cosa más en la vida, como las mujeres, mm, como los hombres, como un compañero que sea católico o evangélico o judío o agnóstico o un compañero que sea rico, otro que sea pobre. Son partes de una escenografía que se llama mundo. Y cuando yo estoy conviviendo con una persona con discapacidad, cuando llega a la universidad y cuando llega al trabajo y llega una persona a pedirme trabajo, yo voy a decir, oye, yo tenía un compañero que era discapacitado y el callo funcionaba súper bien, lo voy a contratar. Eso son los cambios culturales, así se hacen los cambios culturales, un poco obligando a la sociedad a la inserción para que después eso sea algo natural y que fluya orgánicamente.
Mm. Aquí nos dicen que hay muy pocas plazas, por ejemplo, con acceso para personas en situación de discapacidad o con juegos accesibles. Y también pasa lo mismo con la tercera edad. Si al final la Plaza, gran mayoría playas. vamos a tener alguna discapacidad. ¿Sí? Y otra Bueno, es pregunta que, bueno, eso es lo que yo nunca he querido ocupar como argumento, que es como la ley del tercio. Todos van a claro. llegar a eso. Porque las personas de la tercera edad empiezan a ver menos, empiezan a oír menos, tienen Mm, movilidad reducida, pero eso es como la ley del terror. Encuentro que eso no debería ser un argumento para que la sociedad cambie. Es colaborativo. O sea, que las claro. personas, todos somos diferentes, desde que nacemos hasta que morimos somos personas diferentes. Y desde que nacemos, queriendo no. O sea, hay guaguas y hay que aceptarlo. La vida es así, la vida es diversa. Hay guaguas bonitas, hay guaguas feas, hay guaguas inteligentes, hay guaguas que no son tan inteligentes. Hay guaguas con salud y hay guaguas que no tienen salud. Hay guaguas que nacen vivas y hay guaguas muertas. Hay guaguas que tienen una familia que las quiere y hay guaguas que tienen una familia que no las quiere. Hay guaguas que tienen dinero y hay guaguas que no tienen dinero. Eso no implica, y un poco, a mí me encanta el mérito, pero eso no implica que, oh, yo soy lo que soy porque me saqué la cresta. No, yo soy lo que soy porque estoy en una sociedad que es colaborativa, donde la persona que me cuidaba cuando chico, o el conserje que cuidaba mi edificio, o la persona el profesor, el auxiliar, todos confluyeron para que yo sea lo que soy. Y si a mí me va bien en la vida, mi deber no es solidaridad, el Estado solidario para mí no existe. El deber de las personas en una sociedad colaborativa es colaborar de nuevo con esas personas, sobre todo si no tuvieron las oportunidades que yo tuve. Ese es el Ujú. estado que yo quiero, un estado donde todos nos colaboremos, donde mi éxito no sea solamente mío, sino mi éxito pertenece a todas las personas que algún día fueron parte de mi vida. Fundamental o no fundamental, pero todas esas personas me hicieron a mí. Y yo, mi deber después, si me va bien, sobre todo, es devolver la mano. Claro. Sí, es súper importante eso que dices porque al final pareciera que como esa idea de que al final todos vamos a llegar a eso, es como pensar de que cuando a mí me afecta realmente me ocupo del problema y eso Claro, no debe ser así. exactamente. Ujú. Se me escapaba una pregunta de María Paz por acá que decía si tienes alguna recomendación de experiencias de procesos participativos con personas en situación. De cosas participativas no entiendo la pregunta. Si tienes alguna recomendación de exativos con personas en situación de discapacidad. A ver, lo que pasa es que, a ver, en España hay muchas, en una sociedad donde, y en Estados Unidos y en Europa en general, donde la participación de las personas en situación de discapacidad, antes y un después, estos son procesos lentos. Imagínate que, por ejemplo, las mujeres, me parece que el año 50 recién empezaron a votar, ¿o no? Es por ahí. Estamos en el 2020, es decir, 70 años, y todavía las mujeres ganan menos que los hombres en los trabajos, todavía ganan, todavía son menos en los directorios de las empresas, todavía son menos en la política. Aquí voy con esto. Los procesos son, es difícil decir, aquí hubo un antes y un después, a no ser con los procesos de los afroamericanos en Estados Unidos, que fue una cosa muy violenta. Pero el resto de cosas se van haciendo participaciones de muy, muy, muy de a poco, muy... eh, que no, ahora no se me ocurre nada como para decirte eso, como un ejemplo claro, digamos, Claro, porque algo que igual se va construyendo con el tiempo. sí. Aquí confirman que sí, exactamente en el 50. Y bueno, también dentro de los comentarios está que, bueno, yo también quiero un estado así colaborativo, vivir en diversidad. Y aquí dicen, ¿cómo dice que hay guaguas feas? Pues Bueno, son sí, todas las guaguas bonitas. no, para los ojos de los padres son todos buenos, hay guaguas feas y No. guaguas bonitas, sí. O sea, la vida es así, pero es que lo que pasa es que también no hay que tenerle miedo a la... No, esto es un chiste, pero... O sea, cuando
la gente como la que le tiene miedo a catalogar las cosas. Pero la vida es así, y lamentablemente está justamente en dar oportunidades para todas esas guaguas, independientemente de su condición. Y que su condición no sea un requisito para lo que ellos quieran alcanzar. ¿Se entiende? O sea, hoy en día, para mí, el requisito en Chile, el requisito para ser una persona exitosa, entendiendo el éxito como lo normal de la gente, el éxito económico, por ejemplo, o el éxito, porque claro, alguien me va a decir, no, si el éxito es una cosa de bondad, bueno, ya yo no vivo de bondad, no como bondad, ni nada de eso, me gusta la bondad, pero no como, yo no le puedo pagar con bondad al que me arrienda el departamento, yo tengo que pagar con billetes, y por ejemplo, de los casi 3 millones de personas, 3 millones de personas en Chile, un porcentaje mínimo de esas personas tienen un sueldo. Mínimo, estoy hablando no más del 20%. Tienen un sueldo. Eso quiere decir que hay un montón de gente con discapacidad que está en su casa, sin hacer nada, y que no puede hacer nada. Entonces, el Estado, yo hablo de Estado como sociedad en realidad, no solamente estoy hablando como constitución y ley, estoy hablando a nivel cultural. El Estado tiene que proveer las oportunidades para que esas personas se desarrollen lo más posible. Porque dentro del ámbito de la discapacidad nosotros no somos una bolsa, un paquete de salchicha, hay de todo. Hay personas que tienen doctorado, hay personas que tienen máster, hay personas que tienen carrera profesional, hay personas que tienen carrera técnica y hay personas que no se pueden levantar de su cama. Y hay personas, y eso también debería ser un derecho constitucional, hay personas que nunca en su vida han tenido sexo, que nunca en su vida han tenido sexo. Y de eso nadie se preocupa. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene discapacidad, yo tengo un hijo, así que me salvé, por lo menos una vez tuve, para cosas pero en términos de la discapacidad, la gente cuando hace estos cónclaves y no hay gente con discapacidad, se preocupa de lo obvio. ¿Y quién dice así como, oye, las personas con discapacidad también deberían tener sexo? Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos están, y vean la película, las 6 sesiones, o las sesiones, no me acuerdo cómo se llama, existen ayudantes sexuales, que en 6 sesiones no es una prostituta, o a veces sí, pero no es una prostituta en el sentido de que tú la tengas para toda la vida. En 6 sesiones, ella te enseña a disfrutar el sexo de la mejor manera que tu cuerpo lo puede hacer. ¿Se entiende? Eso es algo constitucional y eso a nadie se le ocurriría si es que si es que alguien con discapacidad no dice, oye, si aquí no somos uno, también dentro de la discapacidad hay diversidad y en esa diversidad hay muchos casos, entonces hay que velar por todos, digamos, que se acorten las brechas, que las brechas se desaparezcan para que las personas puedan dentro de su potencial hacer lo que ellos quieran y puedan. Claro, y volvemos a lo de antes, porque por eso es tan importante que haya representatividad en este proceso. Sí, po. Aquí hay un comentario que dice Kata Marowski. Ay, Claudio, qué punto tan conmovedor y tan cierto. Les brinda una experiencia humana que debiese ser un derecho humano, ¿o no? Sí, po. Claro, debería ser Mm. un derecho humano. Ahora, existe dentro de los derechos humanos, existe el derecho a la libertad, sí y a la protección psíquica y no sé qué, dentro de esta constitución. Por eso digo que la constitución es un papel que sí es importante, fundamental, porque lo tenemos que hacer entre todos, porque nos debe representar a todos. Pero ese papel se encarna en las personas. Y ahí es donde se hace la diferencia. Los papeles siempre van a ser papeles, pero la idea que esto sea algo consensuado es lo que va a marcar la diferencia porque nos va a representar. Tanto la Constitución como las leyes, hay dos componentes, según yo, mi humilde opinión, yo no soy abogado, pero tanto en la Constitución como en la ley hay dos caminos o dos áreas. Una es lo punible o lo que te norma y otro es
que son convenciones sociales. Entonces, ¿por qué para mi gusto debería haber una nueva constitución? Porque esa convención social ya no existe. En Chile ya se instaló dolorosamente la idea, o sea, se instaló dolorosamente en el sentido que es real, por eso es lo doloroso, que aquí hay una constitución y normas para ciertas personas y para ciertas no. Y en ese sentido es que tenemos que hacer algo que nos identifique a todos. Y por eso es primera vez que voy a votar. Porque yo creo en este proceso, creo, aunque la cosa falle, en el sentido de que hay una nueva constitución y no exista ni un discapacitado en esa mesa de 155 el plebiscito de salida lo apruebe, porque en realidad en Chile es lo que estamos diciendo, a mí me interesa la discapacidad cuando hay alguien de mi familia que tiene discapacidad, solamente ahí, si no, que se pudran. Bueno, incluso si en la nueva constitución no se refleja lo que yo quiero, no importa, pero yo por lo menos puse con mi lápiz la opción de poder cambiar este mundo. Ahora, si no lo pude cambiar, bueno, ya vendrán generaciones posteriores que tengan mayor locuacidad, mejores ideas, mayor capacidad de inspirar o de motivar a la gente para hacerlo. A lo mejor los de ahora no pudimos hacerlo, pero el intento por lo menos yo lo voy a hacer. Claro, eso es lo importante y bonito de este proceso, que tenemos esa esperanza y convicción de que por lo menos podemos intentar cambiar las cosas. Sí. Así que ya estamos llegando al final de este en vivo. Le agradecemos a todos y todas los que han estado conectados. Te agradecemos a ti, por supuesto, Claudio, por el tiempo, como ya te había dicho, por la disposición de estar aquí. Y espero que este tema no solo se quede aquí, sino que se siga conversando porque es una temática súper relevante y súper importante que tiene que estar puesta encima de la mesa. Así que lo esperamos a todos y todas en el próximo martes a las 8 de la tarde. No sé si quieres agregar algo más, Claudio. Sí, que lo que yo dije creo que es transversal para todos. O sea, la gente que está viendo esto ahora o mañana o cuando sea, a lo mejor tiene su propia diversidad. El mío es la discapacidad, a lo mejor otro va a ser la educación, a lo mejor otro es la salud, a lo mejor una persona con cáncer quiere decir lo mismo, o sea, pero lo transversal es eso, es cómo crear una constitución que nos representa a todos, donde todos nos sintamos acogidos como parte de un país. Ahora, ¿qué te da ser chileno? No te da nada, no te da ni un pedazo de tierra, no te da nada, no te da vivir, nada. O sea, ser chileno es igual a nada. Lo único que te da un deber que es ir a la guerra si es que estamos en guerra. Pero el resto nada. Entonces, hay que hacer una constitución donde todos nos sintamos parte, acogidos, arropados, comprendidos y valorados dentro de una serie de papeles que va a ser un papel escrito que van a ser la Constitución. Así que cada uno que por la iniciativa que quiera, pero que dé ideas para hacer un país mejor, pues esa es como mi final, Nos ¿no? quedamos entonces con palabras de Daniela Lascano que dice que en realidad nos quedamos con estos desafíos para generar una mejor sociedad. Así que muchas gracias a todos y todas por estar conectados en esta transmisión y nos encontramos la próxima semana. Chao. Chao, gracias.